Ingenieros, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo y último episodio sobre IATF 16949, en este caso el capítulo 10, mejora. Mi nombre es Yaudir Melgoza, experto en calidad y sistemas de gestión, y en esta última sesión vamos a ver lo referente a este interesante capítulo que pues prácticamente en la industria automotriz y en general en cualquier industria, mejorar no es una opción, es una estrategia, es algo que debemos de seguir y pues es algo que no solamente seguir, nos debemos de exigir constantemente. Entonces, este último capítulo, pues es como ya lo que le da cierre a esta norma y nos da ahora sí que con broche de oro ese enfoque o esa eh, mentalidad de mejora constantemente. De nada sirve que yo tenga el proceso más documentado, toda la información más robusta o quizá un sistema que ya esté funcionando si yo no tengo la intención de medirlo y que esos datos que mida no me sirvan para hacer algo mejor. Por decir, yo puedo tener el métrico de desecho o de productividad, de eficiencia, pero de nada me sirve si yo no tengo un compromiso hacia la mejora de ese indicador. Ese tipo de detalles se van a ver en este último capítulo de la norma IATF 16949, en el cual pues un sistema que es vivo, que es dinámico, debe mantenerse en constante mejora y aprender sobre todo de sus errores para así evolucionar y evitar que esos errores que ya tuve en el pasado se repitan constantemente. Para eso también es este último capítulo. Mejorar no es solamente lo que ya salió mal, no solamente es corregirlo, sino es prevenirlo. Prevenirlo en los nuevos proyectos, en las nuevas líneas que está desarrollando, justamente para evitar que vuelva a ocurrir este tipo de temas. Entonces, en este capítulo encontramos un gran valor para este compromiso. ¿De qué trata entonces este capítulo? Este capítulo exige, perdón, que nuestro sistema no se mantenga estático, se mantenga en movimiento, se mantenga con ese dinamismo, que sea capaz de estar en constante evolución, en constante cambio, en constante mejora. Entonces abarca desde la mejora continua del sistema de gestión como tal, no solamente se enfoque, por ejemplo, yo puedo tener hoy quizá un manejo de un control documental en papel, ¿cómo hago una mejora para que sea un manejo de un sistema de gestión de calidad electrónico? Por decir, eso es una mejora, ese tipo de detalles. ¿Cómo reaccionas ante las no conformidades? Hago un análisis, pero ¿cuál es mi compromiso? O en ese tipo de capítulos se ve todo lo relacionado a cómo hago extensivo el reclamo o la situación que potencialmente ya tuve a otras líneas o a otras áreas donde también se puede ocurrir. ¿Cómo prevengo? Ese tipo de detalles también consiste en la mejora. Toda la toma de acciones correctivas, la prevención para que vuelvan a ocurrir y ya no solamente se espera que pues apagues, que seas un bombero, que andes apagando fuegos. Se espera que aprendas cómo evites incendios en el futuro. Entonces hay que detectar, analizar, actuar y mejorar y repetir constantemente. Eso es algo muy importante porque de esta manera pues vamos a aprender cómo vas a evitar problemas en el futuro. ¿Por qué es tan importante este último capítulo? Bueno, en este caso la industria automotriz no te va a premiar solamente por resolver problemas, te va a premiar por, además de ser un solucionador de problemas, ser alguien que se mantenga en mejora constante, en mucha vanguardia, que no estés repitiendo los mismos problemas que ya has tenido en el pasado. Eso es indispensable. Entonces no significa que agregues más controles o que hagas más auditorías, sino significa cómo haces mejor las cosas, cómo reduces la variación, cómo anticipas problemas, cómo mitigas riesgos, cómo lo reduces esos riesgos, cómo optimizas un proceso, cómo haces que los errores sean casi imposibles de cometer. Ese tipo de detalles son los que se ven en este último capítulo. Y las empresas que mejoran constantemente, pues son aquellas que sobreviven. Son aquellas que cuando cambias un estándar, cuando atiendes al cliente de una mejor manera, cuando implementas tecnología o gestionas crisis, pues eres más eficiente
en este tipo de detalles. Entonces, si tu empresa no tiene enfoque hacia la mejora continua, esporádicamente va a desaparecer. Por eso es tan importante este capítulo. Y la mejora continua, pues es el corazón de la calidad automotriz. Este es un capítulo muy sencillo, son tres cláusulas principales. En la primera de ellas, la de generalidades, únicamente se establece todo el preámbulo, todo el panorama de que la organización debe determinar y seleccionar esas oportunidades de mejora en las que hay que trabajar. Vamos a implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos y aumentar así la satisfacción del cliente. Eso lo vemos en este capítulo de generalidades. Dicho de otra manera, pues no es solamente conformarme con lo que ya tenga. Siempre hay algo que puedes hacer mejor. Siempre hay algo que puede evolucionar. Para eso entonces necesito esa mejora. Es como si tú decides comenzar a ir al gimnasio. Quizá puede ser que lo hagas por estar más sano o simplemente por quererte verte mejor. Pero si realmente quieres comenzar con este estilo de vida saludable, pues tienes que empezar a moverte. No es solo la intención, sino es también tu intención acompañada de acción. Y, por ejemplo, en la industria es como por decir cuando cambias un método de inspección automotriz. Que lo pasas de un sistema eh, de revisión humana, una inspección 100% visual por un operador, a una inspección por algún dispositivo, algún que alguna cámara, algún sensor, algo que ya en automático detecte por sí solo. Ese tipo de detalles son los que necesitamos tener en este tipo de enfoque de mejora. Cómo reduces tiempos, por ejemplo, de un cambio de modelo, cómo rediseñas un layout en una línea de producción, etcétera. Entonces, para el cumplimiento de este capítulo que va a buscar un auditor, va a buscar justamente evidencia de identificación y ejecución de mejoras. ¿Qué proyectos realizas? ¿Cómo mides los resultados? ¿Cómo buscas esa mejora constante? ¿Qué ideas de mejora tienes implementadas? ¿Qué iniciativas Kaizen o de Lean Manufacturing tienes planeadas o tienes ya realizadas, etcétera? Entonces, todos los análisis de mejora con ese enfoque hacia la mejora más visible. Otra situación que se ve en este capítulo de mejora es la no conformidad y acción correctiva. Cuando ocurre una no conformidad que es algo natural o es algo normal, muy infortunado pero muy normal, debes de reaccionar, debes de controlar. Vas a analizar la causa raíz, vas a implementar la acción correctiva y así vas a verificar qué tan eficaz fue la toma de acciones que realizaste. Básicamente esto es lo que se busca en esta cláusula. No solamente debes de arreglar el problema, tienes que ser capaz de asegurar que el problema no se va a volver a ocurrir, que ya implementaste esa acción, ese fixture, ese dispositivo, ese Pokayoke que te va a evitar que el problema vuelva a ocurrir. Ese tipo de detalles son los que vas a tener que considerar en este capítulo. Es como si el día de mañana tuvieras una fuga en tu casa. Si solamente pones un balde o una cubeta para que caiga el agua de la fuga o si nada más simplemente secas y ya, esporádicamente esa fuga va a volver a aparecer o va a volver a ocurrir y pues tu cuarto se va a inundar, ¿no? Entonces no solamente como poner ese parchecito o no solamente es como mantener las cosas por encima. Hay que dar soluciones de raíz para así evitar que vuelvan a recurrir los problemas. En la industria es muy importante este tipo de atención a esta cláusula porque usualmente vamos a tener no conformidades en auditorías, ya sea internas, externas, de cada certificadoras o de clientes. Entonces va a ser muy importante cómo sea capaz de reaccionar hacia esas no conformidades. Y no solamente no conformidades derivadas de una auditoría, sino por ejemplo un reclamo de un problema reportado por cliente es una no conformidad. Entonces, cómo atiendes, cómo haces ese análisis de causa raíz, la toma de acciones, cómo verificas la efectividad de las acciones, etcétera. Entonces, es muy importante por eso esta cláusula. ¿Qué va a buscar entonces un auditor aquí? Va a buscar todo el registro de no conformidades,
cómo las evalúas, cómo las revisas, qué análisis de causa raíz manejas, 8 disciplinas, pensamiento A3, todo el Ishikawa 5 porqués, Shinin, etcétera. Cómo estableces evidencias de acción, ya sea correctiva, qué responsable, qué fecha, qué verificación de la eficacia llevas, cómo verificas esa efectividad de las acciones, cómo aseguras que el problema no se vuelva a presentar. Este tipo de detalles son los que vamos a ver aquí. Y ya por última cláusula viene como tal la tercera que trata tal cual de mejora continua. Mi sistema de gestión de calidad debe mantenerse en constante mejora, a la vanguardia en todos los aspectos que puedas llegar a tener, y esto mediante el uso de una política de calidad, de objetivos de calidad, de aquellas revisiones de resultados de auditoría, de acciones correctivas y las llamadas revisiones por la dirección. Entonces es muy importante tener aquí presente todo esto. Hay entonces que hacer cambios constantes, esas mejoras constantes dentro de mi empresa para que no sea solamente como proyectos aislados, sino que ya forme algo parte de nuestro ADN empresarial. Cómo constantemente mejoramos, cómo hacemos cambios radicales o esas pequeñas mejoras que me van a hacer más eficiente mi proceso, más cuidado, más creativo, más innovador. Ese tipo de detalles son los que hay que cuidar en este aspecto. Es como, por ejemplo, cuando aprendes un idioma. Tú ya de por sí tomar la decisión de aprender un nuevo idioma, pues ya es algo retador. Pero no es nada más la intención. Es, a ver, voy a tomar clases 2 veces a la semana, voy a practicar de esta manera, voy a ver estas series en el idioma que estoy aprendiendo para ir desarrollando el entendimiento, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, para yo aprender un nuevo idioma, pues necesito tener hábitos para aprenderlo. Mejorar es un hábito, entonces es muy importante tener esto presente. En la industria, por ejemplo, cuando yo decido reducir scrap, reducir desecho en una línea de producción, o cuando yo busco mejorar mi OEE o mi eficiencia de una línea, o busco reducir el tiempo de cambio de modelo o aumentar la satisfacción del cliente, es muy importante entonces tomar iniciativas de mejora continua. ¿Qué va a buscar entonces aquí un auditor? Va a buscar cualquier plan de mejora continua que podamos llegar a tener. ¿Qué resultados de implementación tengo? ¿Qué métricas antes y después existen? Involucramiento del personal, lecciones aprendidas, cómo las promuevo, cómo las manejo, cómo las dirijo a nivel organizacional y toda la sistematización de buenas prácticas. Así es como se incluiría este aspecto. ¿Cuáles son los errores comunes que suelen llegar a tener en términos de este capítulo? Bueno, el primero de ellos es cuando confundimos una acción correctiva con mejora continua. Hablar de mejorar no es solamente reaccionar, es anticiparse a los errores. Entonces, cuando tú piensas que, una vez me ocurrió que había una situación en un parámetro de proceso que estaba fuera de especificación, fuera de la especificación contenida, ¿no? Que es de una revisión o de un aspecto muy importante en temas de, por ejemplo, cómo le haces eh, una velocidad de corte, por dar un caso. Entonces se encontró que el parámetro debía de estar, nada más por dar algún número aleatorio, de 90 a 100 y estaba corriendo 80. Entonces ya se hace un ajuste y un chico dijo, pues voy a meter esto como una idea de mejora, que hice esta modificación. Y así como de no, o sea, una acción no es una corrección. Perdón, una corrección no es una acción, entonces es muy importante no confundir los términos. Si hay una corrección, una modificación necesaria, pues se tiene que hacer, pero como una corrección, no porque esto implique una mejora. Entonces es muy importante ser muy estructurado en el pensamiento de qué es la mejora continua y que corregir no es mejorar, sino es llevar al estándar mínimo aceptable. Otro error muy importante es no usar herramientas estructuradas para causas raíz. ¿Qué quiere decir esto?
Me gusta mucho la analogía que dice que si tú pones acciones, pero no las haces derivado de una causa raíz, es como darle golpes a una piñata con los ojos vendados. Puede que la atines, puede que no la atines. Entonces es muy, muy, muy importante que tengamos bien presente este tipo de información. Ser muy estructurado, para eso existen las metodologías como las 8 disciplinas, los 5 porqués, el pensamiento a tres, para llevar todo este paso sistemático de cómo debes de tener el orden en lo que es tu estructura de pensamiento o todo este proceso, ¿no? Entonces es muy importante que no todas las acciones vengan de un sentido común o que tu análisis no sea nada más suposiciones para explicar un problema, sino el uso correcto de las herramientas que pueden ser desde una MEF, un análisis de 5 porqués, un diagrama de Ishikawa, Pareto, análisis estadísticos, todo esto pues para evitar, entender el problema y tomar las acciones para evitar recurrencias. Otro problema u otro error muy común es cuando tratas los síntomas, pero no atacas la raíz de los problemas. Cuando nada más ajustas un proceso, pero no sabes ni qué le ajustaste ni por qué ajustaste lo que ajustaste. No sabes por qué falló. Entonces no es solo tratar síntomas, sino atacar la raíz. Verificar en ese caso el porqué del problema, atacarlo desde la raíz y monitorear constantemente para que el problema no regrese. Eso es lo que habría que hacer en este caso. Un cuarto aspecto muy importante es que hay que cuidar, porque es un error muy común, es no involucrar al personal operativo de la mejora. Es muy común tener como situación que nada más quiera yo mejorar o quiera yo hacer algún aspecto de tipo revisión o de tipo ya mejoré o ya corregí o ya quiero imponer alguna idea, pero las personas que están en el día a día en una máquina, en una operación, son las que más van a saber qué es lo que le duele a las máquinas, qué es lo que le duele a los procesos, qué es aquello que realmente urge corregir. Entonces, eh, no solamente las áreas administrativas o ese ingeniero de manufactura, ese ingeniero de calidad son los responsables de mejorar. Es muy importante involucrar a todo el personal operativo, que son los que más van a conocer acerca de esa línea, ese producto y ese proceso, para que ellos propongan mejoras, que ellos sean los autores o los dueños inclusive de ese cambio que hay que realizar, porque no hay nadie que vaya a conocer mejor la línea que pues la persona que está esas 8, 12 horas al día trabajando en ella. Y por último, un error muy común es no validar la efectividad de las acciones. O que ya puse una acción, pero después de 3 meses ya no se sigue. O el primer turno sí la hace, pero el segundo y el tercero no. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ocurre? Entonces es muy importante tener esta validación de la efectividad de las acciones para asegurar que tu proceso real, que la acción que implementaste realmente sea sostenible a través del tiempo y reproducible entre los diferentes turnos. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos presente al momento de mi validación de acciones. No solamente es cerrar el plan de acción correctivas una vez de que ya hice mi proceso de 8 disciplinas. Sí, que bueno que tienes la evidencia, pero después de un tiempo debes de verificar que tus acciones hayan sido realmente correctivas, que realmente hayan mejorado la situación. Entonces es muy importante verificar esto mediante resultados medibles, tangibles y contables para así evitar la repetición de esos problemas. Entonces hay que asegurar o hay que preguntarnos, ¿el problema sigue o realmente desapareció? Para eso es la verificación de las acciones. Y en general esto sería todo por este capítulo. No sin antes comentar que pues la mejora es el ADN del sistema de gestión de calidad y que el que no mejora pues simplemente se queda fuera, va a desaparecer constantemente. Entonces, si bien este es el capítulo final de lo que es esta norma IATF 16949,
La realidad es de que es el punto de partida hacia la evolución de este sistema de gestión de calidad. Por eso es tan importante tenerlo bien presente, pues tener esa mentalidad de que mejorar no es un proyecto aislado, no es algo que tiene un inicio y un fin, sino que es algo que constantemente debe de revolucionarse. Es una cultura organizacional que debemos de seguir, una cultura donde la empresa enfrenta los problemas con datos y se resuelven con el compromiso de todas las áreas involucradas. Entonces, cuando logras que tu sistema deje de reaccionar y empiece a anticiparse, ahí es cuando se tiene un cambio verdadero. Cuando se propone que cada empleado proponga una mejora, cuando el cliente note inclusive que cada vez hay una entrega mejor que la anterior, entonces ahí es cuando vas a empezar a vivir la esencia de la norma IATF 16949. Hasta aquí sería todo por este video. No sin antes agradecer su atención y si el contenido ha sido de su agrado, pues los invito a seguirme en mis redes sociales y suscribirse en mi canal. Hasta la próxima, ingenieros.